El marco conceptual de la contabilidad en su apartado relativo a criterios de valoración y más concretamente al referirse al valor residual, señala que en el caso de activos materiales sometidos a reversión a la administración al finalizar el periodo concesional, su vida útil debe ser equivalente al periodo de concesión cuando éste sea inferior a la vida económica del activo. No obstante, cuando la empresa realice inversiones objeto de renovación con vida económica superior al periodo concesional, se aplicarán los siguientes criterios. La inversión inicial y las sucesivas renovaciones con vida económica inferior al plazo concesional se amortizará a lo largo de su vida útil. Para registrar como un gasto de manera sistemática la recuperación total de la última renovación con vida económica superior al plazo de la concesión, en el momento inicial, es decir, cuando se registre el contrato de concesión, se reconocerá adicionalmente un inmovilizado intangible y una provisión por el mismo importe, el cual equivaldrá en términos financieros al valor en libros de la inversión que teóricamente luciría al término del plazo concesional en el supuesto de que el activo no tuviese que ser entregado a la administración concedente, actualizado matemáticamente desde la fecha en que se deba practicar la última inversión. Dicho en otras palabras, el activo intangible y la provisión se contabilizarán por el valor presente del valor neto contable de la inversión renovada en la fecha de terminación del periodo de concesión. Además, los cambios en las estimaciones sobre el valor del inmovilizado intangible y la provisión se tratarán aplicando lo dispuesto para los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado material en la resolución del ICAC de fecha 1 de marzo de 2013. En cuanto a la amortización del inmovilizado intangible durante el periodo concesional, se aplicará un criterio de depreciación lineal, salvo que pueda estimarse fiablemente su patrón de uso por referencia a la demanda o utilización del servicio público de que se trate, en cuyo caso este método podría aceptarse alternativamente como criterio de amortización siempre que sea el patrón más representativo de la utilidad económica del citado activo, debiendo aplicarse en este último caso los criterios recogidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. Respecto a la provisión, que surge como contrapartida del inmovilizado intangible anteriormente aludido, la misma deberá actualizarse cada año hasta la fecha de su efectiva cancelación, aplicando para ello los criterios de la resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013 antes señalada, lo que originará el reconocimiento de un gasto financiero. Finalmente, la diferencia entre el desembolso que debe efectuarse en el momento de llevarse a cabo la última renovación y el importe de la citada provisión se contabilizará aplicando los criterios generales previstos para el inmovilizado material. El siguiente ejemplo estudia el caso de la compañía Gilosa, la cual ha suscrito un contrato de concesión administrativa por un periodo de 10 años para la explotación de un espacio público, lo que ha implicado una inversión en infraestructuras de 60.000 euros, pagada en efectivo, que contablemente ha quedado reconocida al inicio del ejercicio 2001X+1 y cuya amortización se practicará con un criterio de amortización lineal. Al finalizar el ejercicio 2001X+6 está previsto realizar una renovación de la infraestructura descrita por importe de 15.000 euros con una vida útil estimada de 8 años, siendo el tipo de interés libre de riesgo en ese momento del 5%. A partir de los datos descritos, el supuesto solicita el registro contable de las operaciones derivadas del otorgamiento del contrato de concesión durante el ejercicio 2001X+1, así como en el momento de realizar la renovación en 2001X+6, teniendo en cuenta que a la concesión no le son de aplicación las normas sobre los aspectos contables de las sociedades concesionarias de infraestructuras públicas. En la siguiente diapositiva se determina la valoración de la inversión inicial así como de la inversión renovada.
En cuanto a la inversión inicial, la misma se debe registrar por importe de 60.000 euros, lo que implica una cuota de amortización lineal de 6.000 euros, de acuerdo con los 10 años de duración del periodo concesional. Respecto a la renovación, valorada en 15.000 euros, teniendo en cuenta que la vida útil estimada es de 8 años y que la misma se produce en el año sexto de la concesión, es decir, faltando 4 años para terminar el periodo de concesión, procede en primer lugar determinar el valor neto contable de dicha inversión al finalizar el periodo concesional, asumiendo una cuota de amortización lineal, obteniéndose un valor neto de 7.500 euros, considerando una amortización anual de 1.875 euros por año, tal y como se aprecia en la diapositiva. A partir de conocer dicho valor neto contable de 7.500 euros, para el registro del inmovilizado intangible se actualizará el mismo de acuerdo con el número de ejercicios ya transcurridos desde la obtención de la concesión, que en nuestro caso es de 6 años, resultando un valor actual de 5.596,62 euros, el cual será objeto de amortización por importe de 559,66 euros durante los 10 años del periodo concesional, mientras que la provisión deberá ser objeto de actualización hasta alcanzar el valor final por 7.500 euros, lo que se traduce en un cargo por gastos financieros por importe total de 1.903,38 euros. Por lo tanto, el valor neto contable de 7.500 euros correspondiente a la inversión renovada en el momento de finalizar la concesión será recuperado por la empresa mediante su imputación a la cuenta de resultados a través de la amortización de su valor neto contable por su valor actual de 5.596,62 euros, así como mediante el registro del gasto financiero derivado de la actualización de la provisión por importe de 1.903,38 euros. La diapositiva siguiente recoge la distribución del gasto financiero derivado de la actualización de la provisión con respecto al momento de su cancelación al realizar la inversión de renovación, es decir, después de transcurridos 6 años desde la firma del contrato concesional. A continuación, se incluyen los asientos al inicio del ejercicio 2001X+1 por el registro contable de las operaciones descritas en las diapositivas anteriores. Así, en el primer asiento se contabiliza la infraestructura afecta a la concesión por importe de 60.000 euros, pagados en efectivo, que se contabiliza en la cuenta de infraestructuras no incluida en el Plan General de Contabilidad. En el segundo asiento se recoge el registro del activo intangible por el valor neto contable a valor presente de la inversión renovada con referencia a la fecha de finalización de la concesión, que importa la cantidad ya citada de 5.596,62 euros, junto con la provisión exigida por la normativa. Para dicho registro contable hemos utilizado las cuentas inmovilizado intangible por renovación y provisión por reversión de inmovilizado, no incluidas tampoco en el Plan General de Contabilidad, y que correspondería a los subgrupos 20 y 14 de inmovilizado intangible y provisiones respectivamente. En la siguiente diapositiva se incluyen las operaciones al cierre del ejercicio 2001X+1 relativas a la amortización lineal de la inversión inicial y la inversión renovada por importes de 6.000 y 559,66 euros respectivamente, recogiendo el último asiento la actualización de la provisión por importe de 279,83 euros para dicho ejercicio. Finalmente, al cierre del ejercicio 2001X+6 se debe recoger el correspondiente asiento por la renovación, tal como se muestra en la diapositiva, cargando a la cuenta antes citada de infraestructuras el importe de la inversión renovada por 15.000 euros, deducido el correspondiente a la provisión constituida, resultando por tanto un importe neto de 7.500 euros que la empresa amortizará hasta el final de la concesión, es decir, en un periodo de 4 años. Cabe subrayar que contablemente la inversión renovada tendrá por tanto un doble componente de activo material e intangible,
según sea susceptible de amortización en el resto del periodo concesional o no. Y con este ejemplo finalizamos este segundo vídeo relativo al registro contable de las concesiones administrativas. Gracias por la atención prestada.